Es un privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor en este lugar y hay a muchos que no conozco y eso es bueno. El apóstol me ha estado contando de lo que ha estado sucediendo acá. Bueno, no quiero decir nada más de eso, sino que quiero ir de inmediato a lo que nos convoca, a lo que me han pedido. Y desde hace un tiempo ya el Señor nos ha inquietado respecto a confrontar nuestras prácticas, aquellas cosas que hemos hecho durante años y que no están de acuerdo a su voluntad para nuestras vidas. Por otra parte, el Espíritu Santo nos ha ido revelando aquellas cosas que están descritas en su palabra y que debemos traerlas a nuestro caminar. El día de reposo ha sido todo un tema para mí. Lo que antes creía y que también enseñé fue que el día de reposo, y entendemos por día de reposo el Shabbat o el sábado, que este día para nosotros como evangélico, eso era lo que yo creía, lo que yo enseñé muchas veces, que ya no se aplicaba, sino que el domingo, el primer día de la semana, era el día del Señor y por lo tanto ese día había reemplazado el sábado. Y esto es lo que muchos aprendimos y que nos fue enseñado, por lo que dimos por sentado. Además, es la práctica generalizada de la iglesia evangélica, no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Por lo que no cuestionamos para nada esta práctica. La inquietud que aparece en este tiempo es si estará de todo correcta esa práctica. ¿Hemos interpretado bien el dejar de lado la práctica del día de reposo o debemos replantearnos esa práctica? Sin lugar a duda que el reposo es importante para todo ser humano. Usted estará de acuerdo conmigo, ¿o no? Es importante. Muchas gracias. Pero en nuestros tiempos el reposo es algo que se ha ido perdiendo. Yo vivo en Punta Arenas, como ya saben, y estar aquí en Santiago es todo un tema. La vida agitada, el tiempo de traslado de la casa al trabajo y viceversa, de un punto a otro. Yo creo que para muchos de ustedes llegar aquí, una hora y media probablemente, cuando vienen, ¿cierto? Y en mi caso personal, yo para llegar a mi trabajo me demoro 15 minutos, ahí en Punta Arenas. Y eso que el lugar donde yo trabajo es lejos. O sea, 15 minutos es mucho. Entonces, eso es lo que yo vivo allá. Entonces, para mí un taco es esperar un semáforo que cambie un par de veces y quedarme allí esperando y luego pasar. Si ya espero 3 cambios de luces, para mí es demasiado y ya el genio me cambia. Entonces, comprenderán que es tan diferente vivir aquí en Santiago a lo que uno vive en Punta Arenas. Aquí ustedes lidian todos los días con tacos en las calles, carreteras llenas, el metro en los horarios peak, con un mar de gente. ¿Es verdad eso que a uno lo meten ahí al vagón? Ayer salí y me tocó vivir eso. Entonces, eso es lo que yo puedo ver de lo que sucede acá. Largos trayectos, cansancio extremo. Hay mucha gente, hay personas que no trabajan para vivir, sino que viven para trabajar. Nuestra sociedad está inmersa en un estilo de vida consumista. Todos tenemos más de lo que necesitamos. Y cuando digo todos, me estoy refiriendo a los que estamos aquí y en nuestro país también. La gran mayoría de las personas tienen mucho más de lo que necesitan, aunque digan que no. Y yo se los voy a demostrar. ¿Cuántos tienen un reloj? ¿Cuántos tienen un smartphone? Televisores LED, internet, automóviles, microondas, planes de televisión y más. ¿Son cosas necesarias? No. Ni siquiera nuestros teléfonos son necesidades. Mucho de lo que tenemos son lujos. Lo que pasa es que nosotros hoy en día estamos viendo todo eso como algo normal, algo natural. Pero vaya a algún país como en África o en Haití, vea si esas cosas que usted tiene y que las ve como algo normal, son normal. Hay partes que no tienen ni siquiera que comer.
no tienen agua potable, etc. Hay una serie de cosas. Entonces la sociedad consumista nos ha dicho que es así y nosotros le hemos creído. Teniendo alimento y vestido debemos estar agradecidos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces trabajamos para tener cosas que no necesitamos. Trabajamos para obtener algún tipo de estatus y hemos dejado de lado lo que nuestro Padre en su infinita sabiduría nos ha entregado para nuestro bienestar. Y este principio establecido por Dios ha quedado en el olvido. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es el cuarto mandamiento del Decálogo. ¿Cuántos lo sabían? ¿Lo sabía o no? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Sí? Hágame con la cabeza así para ver si lo sabía, o hágame así. Haga algo. Bueno, antes de que existiera esto como parte del Decálogo, Dios lo practicó al crear todas las cosas. En Génesis vemos que el séptimo día Dios descansó. Pero no un descanso de tirarse a dormir, sino un descanso de contemplar lo que Él había hecho, de meditar en lo creado y disfrutar de ello. Es por eso que Dios nos entrega esta instrucción a nosotros, su pueblo. Y si puede abrir su Biblia allí en Éxodo capítulo 20, versículo 8, vamos a leer lo que dice allí. Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Estamos hablando lo que ha sido una gran controversia por siglos en la iglesia. No debería serlo, pero ha sido así. ¿Por qué? Porque nos ha sucedido lo mismo que con muchas otras enseñanzas. Las hemos aceptado porque así se nos dijo. Porque todos lo hacen así, o la gran mayoría lo hace de esta forma. En una oportunidad un hermano allá en Punta Arenas me dijo: pastor, ¿por qué nosotros hacemos esto de esta manera si en todas las otras iglesias lo hacen de la otra manera? ¿Por qué nosotros somos diferentes? Entonces, lo único que yo le podía decir, porque eso está escrito en la Biblia y lo otro no. Entonces, muchas veces nosotros tomamos enseñanzas que nos han sido transmitidas por otros y no las cuestionamos. Y el Señor, nuestro Mesías, confronta a algunos religiosos diciéndole: erráis ignorando las Escrituras. Y no se refería a este tema en particular, pero esta frase es una premisa que nos ayuda para que nosotros podamos analizar muchas de las prácticas que tenemos el día de hoy. De cosas que no entendemos o que mal entendemos. La Biblia recalca este principio en varias ocasiones y es increíble cómo la tradición ha llegado a ser más importante y se ha ignorado algo que está tan visible en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: en esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y agrega: y estos no son difíciles de cumplir. Está en 1 Juan capítulo 5, versículo 3. Los 10 mandamientos, o mejor dicho, instrucciones, siguen vigentes el día de hoy. ¿Cuántos lo creen? Como dijo mi hermano, aunque no lo crea, es así. Es así. Malaquías 3:6 dice que el Eterno no cambia. Dios entregó una serie de instrucciones a través de lo que nosotros llamamos la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Estos preceptos no han sido abolidos. Algunos pretenden decir que lo que la palabra dice en Romanos 6:14 es que ya no estamos bajo la ley, sino de la gracia. Por lo tanto, hay que olvidarse de lo que dice los mandamientos, creyendo que la ley fue abolida, cuando lo que realmente dice ahí es que ya no estamos bajo la ley del pecado. La ley es espiritual. Sus mandamientos nos muestran
cuánto realmente amamos a nuestro Padre. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La ley no nos salva. A través de la fe en Jesucristo, nosotros alcanzamos salvación. Eso no está en cuestionamiento. Pero la ley, la Torá, el guardar los preceptos, nos llevan a mostrar el amor que tenemos por nuestro Señor. Es la demostración práctica de nuestro amor hacia nuestro Padre. Entonces, el cuarto precepto del Decálogo nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Y qué es el día de reposo? El día de reposo es un día de la semana que, de acuerdo a todo lo que la Biblia dice, corresponde al día sábado. La palabra de Dios dice en Génesis que Dios creó todas las cosas en 6 días y el séptimo día reposó. Y si usted ve en su Biblia, en la Reina Valera dice que el día de reposo, dice, aquí equivale a sábado. No dice aquí equivale a, o a lunes, a martes, sino que dice a sábado. El Eterno se cansó, por eso reposó, se agotó, terminó con ganas de ir a dormir. Ciertamente no, no es así. Este reposo fue producto de la conclusión de su creación. Durante 6 días estuvo creando los árboles, los animales, el sol, la luna, los astros. Él habló, dio la orden, sea la luz, y fue la luz. Produzca la tierra toda hierba verde, y fue así. Una vez realizado todo, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Concluyó toda la obra y reposó. Esto tiene la idea de contemplación, de observar, de deleitarse, de disfrutar. Es decir, él no se fue a dormir, no se fue a pegar una siesta, sino que se dedicó a observar cada aspecto de la creación y se gozó y disfrutó. Entonces, hay que sacarse la idea que el día de reposo es un día para no hacer nada. Por el contrario, es un día para disfrutar, para gozarse en familia, para gozarse con los amigos. Es un día para contemplar lo realizado durante los otros 6 días de la semana. Pero por sobre todas las cosas, es un día para dedicarlo al Señor. Al Señor le interesa este día. Él lo estableció desde el principio de la creación. Y nosotros podemos ver en Éxodo capítulo 16, versículo 23, que dice Moisés, y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. ¿Qué pasó aquí? Ellos habían recibido el maná, el alimento que Dios le dio de manera sobrenatural, de una manera extraordinaria. Y ellos tenían que, durante 5 días de la semana, sacar una porción para comer, y el 6º día ellos debían sacar una doble porción para que le alcanzara para ese día y para el día de reposo. Pero lo interesante es que esta instrucción es dada antes de que el pueblo llegue al Sinaí y que les sean entregados los 10 mandamientos en las tablas de piedra. Es decir, el día de reposo existe desde antes. La Torá o instrucciones del Eterno no vienen del monte Sinaí, como algunos pretenden enseñarnos o decirnos que de allí nace la Torá. No, la Torá viene desde antes. Recuerde también a Noé cuando se le dio la instrucción de los animales puros e impuros. Eso es instrucciones, es Torá. Es lo que Dios ha establecido desde el principio. ¿Qué sucedió entonces en el monte Sinaí? Las ordenanzas fueron escritas. Ya estaban, pero ahí fueron escritas. Retomando el tema. El Shabbat o día de reposo ya había sido establecido desde antes y sigue vigente el día de hoy. Para que cesemos nuestras labores habituales, nos desconectemos del trabajo, de la ansiedad, del afán del día a día y nos concentremos en nuestro relacionamiento, en nuestra relación con nuestra familia, con nuestros amigos, pero por sobre todo con nuestro Padre. Es un día para disfrutar de su presencia. La palabra del Señor también nos habla allí en Éxodo 31, 16 y 17, nos habla de este día como un pacto.
Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Nosotros somos pueblo. ¿Somos pueblo o no? Hemos sido injertados al olivo natural llamado Israel. No somos un nuevo pueblo, sino que el mismo pueblo. El apóstol Pedro dice: vosotros que antes no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. ¿Cuál era el propósito de Israel? Isaías 42:6 nos dice: yo, el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para los gentiles. Y esto es lo mismo que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, allí en Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Ese es el mismo mensaje que Dios da al pueblo de Israel, porque el mensaje es el mismo, no ha cambiado. El Padre quiere que su pueblo, sus hijos, sean luz para aquellos que están en tinieblas. Y Jeremías 31:31 dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El nuevo pacto no dice que será con un nuevo pueblo, con los gentiles. Ni siquiera dice que será con los cristianos. Dice que será ¿con quién? Con la casa de Israel. Es decir, para ser parte de este pacto, tenemos que ser parte de esta casa. El pacto consistía en que ya las leyes no estarían escritas en tablas de piedra, sino que estarían escritas en el corazón. ¿Y cómo hacemos esto entonces? Siendo injertados a través de la fe en Jesús, nuestro Mesías. La palabra del Señor también dice ahí en Isaías 56:6 y 7: y a los extranjeros que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí el Eterno está hablando de nosotros, los extranjeros, los gentiles. Podemos ser parte de sus promesas, recibir sus bendiciones, si es que guardamos el pacto. Pero aquí hace hincapié en guardar el día de reposo y no profanarlo. Existe una ley para el pueblo de Israel y esa misma ley se aplica para aquellos que hemos sido injertados en el olivo natural. Entonces vimos cómo su pacto fue establecido con el pueblo de Israel antes del monte Sinaí, en el monte Sinaí con el pueblo de Israel. También este pacto se establece sobre los extranjeros o gentiles, pero también será guardado durante el reino de 1000 años, donde el Señor Jesús reinará con vara de hierro sobre la tierra. Dice Isaías 66:22: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor. La palabra gentil era un concepto utilizado por el pueblo de Israel para denominar a aquellos que estaban fuera del pacto. Todo aquel que no estaba dentro del pacto era denominado un gentil. Y nosotros ya no somos gentiles. Somos pueblo, somos hijos de nuestro Padre Celestial. Entonces, si ya no somos gentiles, debemos permanecer en el pacto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la gran pregunta: ¿sábado o domingo? El único día que el Eterno nombró fue el 7º día y lo llamó Shabbat, que significa reposo. El pueblo de Israel llamaba los días primero de Shabbat, segundo de Shabbat, tercero de Shabbat y así hasta llegar al Shabbat. La Iglesia Católica Romana fue la que se encargó de cambiar el día de reposo por el día domingo, debido a su antisemitismo. Ellos se divorciaron del máximo de cosas que el judaísmo contenía. Esto fue traspasado por Lutero
a los protestantes y al mundo evangélico como una tradición. Se nos ha dicho que los apóstoles cambiaron el uso del Shabbat por el primer día de la semana porque fue el día que el Señor Jesucristo resucitó. Pero la Biblia nos muestra que Jesús y los apóstoles nunca dejaron de ir a la sinagoga en Shabbat. Nunca. Y ellos permanecieron fieles a este precepto, a este mandamiento. Algunos pretenden que creamos que Jesús quebrantó este precepto, es decir, al decir que quebrantó el día de reposo, estaríamos diciendo que Él pecó, que Él quebrantó la Torá. Por lo tanto, también su sacrificio no hubiera sido perfecto y por lo tanto sería vano. Él no quebrantó este precepto, Él le dio el sentido real. En este tiempo ellos no podían caminar sino cerca de 1 kilómetro al día. No podían preparar alimentos, no podían encender fuego, levantar cargas, nada que significara realizar un trabajo. Por eso al paralítico que cargaba su lecho fue acusado de quebrantar el Shabbat. Ellos habían estipulado que no se podía levantar algo más pesado que un fruto que cupiera en la mano. Solo encender fuego aparece establecido en el libro de Éxodo. Solamente ese trabajo aparece establecido allí. Claro que en aquel tiempo encender fuego no era tomar un fósforo y encender, sino que era ir a buscar leña, cortarla, picarla, preparar, etc. Todo lo que usted hace cuando va al campo y no tiene fósforos. Entonces, eso era lo que estaba establecido allí en el libro de Éxodo, nada más que eso. Y Jesús les muestra una y otra vez que ellos habían torcido la enseñanza, no solo del Shabbat, sino que de la mayoría de los mandamientos. Ellos habían agregado a los 613 preceptos una carga difícil de llevar. Y a eso se refiere Jesús cuando los critica y dice que ellos siguen mandamientos de hombres, a los cientos de agregados que los eruditos hicieron a lo que Dios había establecido en la Torá. Porque lo que está en la Torá no son mandamientos de hombres, sino que son mandamientos de nuestro Padre eterno. Pero supongamos por un momento que el día domingo fuera el día de reposo. ¿Realmente guardamos ese día? ¿Usted guarda el día de reposo el día domingo? La respuesta es simple: no lo hacemos. No lo hacemos. Vamos a un culto. Y eso sería. La importancia de este día es tremenda. Es un tiempo para disfrutar, como decía, con nuestro Padre, pero es un tiempo para estar en familia, es un tiempo para disfrutar también, si es posible, con los amigos. Y este día comienza de una manera especial. Y miren lo que dice la palabra del Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tradicionalmente, una cena se realiza alrededor de una mesa. Y Jesús quiere sentarse a la mesa con nosotros. Él quiere estar en una mesa contigo. Nosotros podemos observar en varios relatos bíblicos cómo Jesús se sentaba en la mesa con diferentes personas y las cosas extraordinarias que sucedían allí. En Juan 12:1 dice: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado. Allí se dio una cena en su honor. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Muchos se sentaron a la mesa con Jesús, pero no todos reposaron en Jesús. En cierta ocasión relatan los evangelios que el Señor se encontraba en este mismo lugar allí en Betania con sus amigos, Marta, María, con Lázaro. María estaba a los pies del Maestro y Marta estaba afanada en los quehaceres propios para atender a Jesús. Y en un momento Marta se queja de que era ella la que estaba haciendo todo el trabajo sola y que María no le estaba ayudando. Pero la respuesta no fue la que ella esperaba. Jesucristo le dijo: Marta, afanada estás, pero María ha escogido la mejor parte. La mejor parte, amados, es estar a los pies de Jesús. Es escuchar su voz, recibir su instrucción y aprender lo que Él nos quiere enseñar. El reposo es una bendición espiritual que Dios regala a su pueblo.
La instrucción que el Padre entregó no es para todos, es para su pueblo. La Torá o instrucción para la vida fue hecha para su pueblo, es decir, para nosotros. La Biblia dice que antes no éramos pueblo, pero que ahora hemos sido hechos pueblo. Nosotros que antes transitábamos en tinieblas, pero ahora recorremos el camino de su luz. Muchos ven los mandamientos como algo pesado de llevar, incluso imposible. Otros más arriesgados aún dicen que estos mandamientos son solo para el pueblo judío. Pero no es así. Las carreteras tienen señales de tránsito que nos guían y que nos protegen. Ya que si hay un letrero en la carretera que dice curva a la derecha y nosotros decimos, no voy a hacerle caso a este letrero y voy a seguir derecho, ¿qué me va a pasar? Voy a tener un accidente. Voy a chocar, me voy a caer en un barranco, no sé, algo me va a pasar. Y de la misma forma la Torá nos entrega señales para el camino que nosotros debemos recorrer en nuestra vida, para que seamos guiados, para que no nos perdamos y para que estemos protegidos de consecuencias por hacer caso omiso a lo que se nos está indicando. Entonces, el reposo es algo que Dios nos instruye en su palabra para que nosotros podamos cumplir. Decía que hubo gente que se sentó a la mesa con el Maestro, con Jesús. Los discípulos fueron algunos de ellos. El Señor compartió muchos momentos de intimidad con ellos alrededor de una mesa. El relato cúlmine es el que nosotros conocemos como la última cena. ¿Se recuerda de ese tiempo que estuvieron allí alrededor de una mesa y todo lo que sucedió allí? No voy a hablar de eso, no voy a entrar en detalle. Pero sucedieron muchas cosas extraordinarias en ese momento. Otra ocasión estuvo con Zaqueo. Él era un hombre rico y que se dedicaba a recaudar impuestos. Era mal mirado, era considerado un pecador, pero Jesucristo estuvo con él en su casa, sentado a la mesa. Y allí se produjo un cambio en su vida. No fue arriba del árbol, no fue en medio de la multitud, sino que fue en la intimidad de la casa, sentado a la mesa, donde Zaqueo dijo, si en algo he defraudado a alguno, he aquí le doy cuadruplicado. Está haciendo restitución, él había hecho techubá en ese momento y estaba haciendo una restitución. La mitad de mis bienes doy a los pobres, actos de justicia. Un encuentro con el Señor Jesucristo transforma las vidas. Y ese encuentro fue alrededor de una mesa. No fue en la sinagoga, no fue, podríamos decir hoy día contextualizando, no fue en el templo, sino que fue en la intimidad de la casa. Lázaro era amigo de Jesús y sin duda que debe haber estado muchas veces sentado a la mesa con el Señor, de acuerdo a lo que leía, y en Juan 12:2 menciona una de estas ocasiones. Y Jesús habla de los cansados y cargados. Gente cargada y cansada interiormente. Personas que llevan vidas ocupadas. Tan ocupadas que no les queda lugar para el Señor. Personas llenas de temores, de ansiedad, de tristeza y amargura. Hombres y mujeres que aunque han conocido a Dios, su fe no ha sido suficiente para dejar las heridas del pasado y dejarlas a su cuidado. Ni tampoco han querido entregarle sus cargas a Él. Y cuando Dios les habla de reposo, están tan ocupados que no son capaces de detenerse a disfrutar de esta hermosa instrucción que nuestro Padre nos da. Jesús nos invita a descansar. Imaginen por un momento, la instrucción es reposar. Entonces el Señor te dice, lleva mi carga y entrégame la tuya. ¿Es ligera su carga? ¿Es ligera la carga del Señor? Tú estás lleno de ocupaciones, cansancios, problemas, y Él te propone un intercambio. Entrégame todo eso que te aqueja y lleva mi carga. Es decir, reposa. Qué extraordinariamente liviana es su carga. ¿Quién no quiere reposar? Esa fue la pregunta que hice al principio. Vivimos en medio de una generación cansada mental y emocionalmente. Algunos síntomas del cansancio interior son el estrés. ¿Cuántos
médicos se han hecho ricos a causa del estrés, recetando, ¿cierto?, allí pastillas y licencias para que las personas vayan a reposar a su casa. La depresión, el afán, el insomnio, cada una de estas cosas son síntomas del cansancio interior y muchas de estas a personas lo llevan al suicidio. Un mal que se ha hecho presente en nuestro país. Reposo es lo contrario a afán. En el presente, el afán nos está consumiendo. Vivimos en un mundo que a través de los medios de comunicación nos dice lo que tenemos que comer, lo que nos debería gustar para beber, nos propone una forma de vestir. Y pocos años atrás nadie tenía celular y podíamos vivir perfectamente. Pero hoy parece que es necesario tener un smartphone con la tecnología más avanzada. Es cierto que los adelantos tecnológicos traen ciertos beneficios, pero mal utilizados crean serios vicios. Hasta en este lugar, mientras estamos adorando o escuchando la palabra de Dios, algunos están con sus teléfonos contestando mensajes o mirando si han recibido alguno. ¿O eso pasa solamente en Punta Arenas? Nos pasa, amados. Ni hablar de lo que sucede en las mesas de nuestras casas. Una buena medida sería que mientras estamos en la mesa compartiendo como familia, nuestros teléfonos estuvieran alejados de nosotros, en silencio o apagados. Estaba en el afán. El afán es el que me hace comprar un LED de televisión, ¿cierto?, en vez de ponerme al día con mis cuentas. Es el afán el que me lleva a gastar más de lo que tengo y tratar de aparentar algo que no soy. Pero ¿qué pasa con el diálogo interno que debemos tener, ese tiempo para hacer reflexión? Vivimos hace unos días atrás, terminamos 40 días de Techuvá, 40 días donde tuvimos que hacer una introspección. El Señor nos manda a llevar ese tiempo y vivirlo. Pero este día, el día de reposo, también está hecho para eso, para que nosotros semana a semana tengamos cuentas cortas con nuestro Padre y con nuestra familia. Porque muchas veces ofendemos a nuestra esposa, la esposa al esposo, el padre a los hijos a los padres. Y no nos tomamos el tiempo para reflexionar en eso ni para pedirnos perdón. Este es el día para hacerlo. ¿Cuáles son tus pensamientos frecuentes? ¿De qué te estás alimentando mental y emocionalmente? Todo esto nos sirve. Este día nos sirve para que nosotros podamos reflexionar en cuanto a esto. Lo que pensamos es lo que hablamos. Y lo que hablamos es lo que reproducimos. Finalmente quiero volver al principio, al origen. Cuando el Eterno estableció el Shabbat como día de reposo, antes de escribir las leyes para Israel, allí en el comienzo de todo dice, en Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3, el séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que había hecho. Dios bendijo y santificó el séptimo día. Es decir, solo entendiendo esto, que hay un día especial, distinto a los otros 6, porque el Dios eterno lo bendijo y lo apartó con el propósito de que nos encontremos con Él, que disfrutemos de lo que hemos alcanzado, de meditar en lo que hemos hecho y transmitir la cultura del reino a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que juntos adoremos al Eterno. Que juntos alabemos y consideremos nuestro caminar. Un día especial para compartir con la familia, con los amigos. Un día para reflexionar, para reposar de nuestros afanes y del trabajo que nos agobia. Esta es una razón por la cual el Shabbat se inicia alrededor de una mesa. Dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo, el día de reposo fue hecho para nuestro beneficio, por causa del hombre, dice otras versiones. El día de reposo fue hecho para nuestro beneficio. Y yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a atender
a lo que el Señor nos habla en su palabra con respecto al día de reposo? ¿Dejarás un día, el día sábado, para apartarlo para Él? ¿O seguirás en tus afanes? El día de reposo fue hecho para nuestro beneficio. Gloria al Señor por esto. Amén.